importar, pero dijimos, qué mejor que comunicarnos con gente que le agradecemos enormemente, siempre tiene la predisposición de ser así algo como nuestro docente. Así es, y bueno, la conexión con la gente de Farías Consultores, que ya en su momento habíamos estado charlando con Ramiro, el licenciado Ramiro Farías, de este equipo de profesionales que, bueno, brindan asesoramiento especializado a las empresas, a Lo vamos a instituciones, contar. a municipios, y bueno, que realmente siempre nos habilita un poco de buena información y fehaciente de la que nosotros necesitamos. Ramiro, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. Hola Gustavo, buen día. Muy bien, hola Inés. Hola, buen día, gracias por atendernos. Por favor, un gusto siempre Bueno. compartir. Ramiro, como para ponernos un poquito en contexto, primeramente, antes de lo que habíamos leído en el día de ayer, de esta cuestión de importar billetes y de la maquinita que no para porque no da abasto aquí en la Argentina, nos ponemos un poco en contexto, cómo está la situación hoy, a 120 días de la pandemia, del aislamiento. ¿Cómo lo ven ustedes, el equipo, la situación económica en el país? Bueno, obviamente que es una situación muy delicada digamos, por el escenario del cual veníamos también, ¿sí? Veníamos de años, ya podríamos decir que desde 2014 veníamos con una economía estancada, que a partir de 2018 con todo el problema de la crisis económica se profundizó, digamos, de estancamiento pasamos a recesión en 2018 y 2019 y contracción, y ahora 2020 con la crisis del coronavirus, digamos, veníamos mal, fuimos profundizando y esto es como ya un golpe de gracia, que hoy en día se estima una caída del PBI de Argentina para este año en torno al 10%, que para tener una referencia de otras situaciones similares en nuestro país nos tenemos que ir a la crisis de 2001-2002, que en 2002 cayó un 12% el PBI, y en los años anteriores habíamos tenido caídas similares a las que tuvimos en 2018-2019, es decir, estamos en una situación económica similar a la peor crisis económica que tuvo nuestro país en sus 200 años de historia. Así que con una tasa de pobreza que puede llegar al 50% y una tasa de desocupación en torno al 15%, y con empleo asistido por parte del Estado, ¿sí? Que está subsidiando a trabajadores y a empresas. O sea que es una situación muy, muy complicada, y también obviamente por los indicadores macroeconómicos que ya venían con fuertes desequilibrios. Entonces la verdad que es una situación muy delicada la de nuestro país. Sí. Vos sabés que uno de los principales temores, seguramente que ustedes habrán escuchado de la gente, obviamente por lo que se vivió en el año 2001, siempre se venía, y estamos cerca, y viste, y el 2001 siempre se lo toma como referencia para esta generación, ¿no? Que lo vivió muy cerca. Y la verdad que el hecho de que ustedes vayan avisorando este panorama de que inclusive con la reducción, con todo lo que se va dando, nos estemos acercando a un panorama similar, la verdad que es muy preocupante por lo que se dio durante ese año, ¿no? Totalmente. La única diferencia que hay respecto a la crisis de 2001-2002 es sobre todo el nivel de empleo, que eso es lo que ha estado sosteniendo, si se quiere, a la economía estos años de crisis, porque en ese momento se venía ya con un desempleo alto y se llegó a un pico del 25%, mientras que en este caso, desde 2014, la tasa de desempleo estaba en torno al 9%, y se fue incrementando un par de puntos, y bueno, ahora sí se escapó hacia más o menos un 15%. Sin embargo, eso ha permitido que el consumo, si bien ha bajado, no se desplome como en aquel momento que hubo una parálisis de consumo. Bien. Sin embargo, si seguimos de esta manera, las tasas de desempleo siguen aumentando. Entonces, bueno, hay que ver cómo salimos de esta crisis, porque tanto las familias como las empresas no pueden aguantar de manera infinita, ¿no? O sea, algún momento los ahorros se acaban y las empresas cierran, y las familias también dejan de pagar las cosas que consumen, o
o lo necesario para su subsistencia. Entonces es una situación muy muy dura la que se va a atravesar, se está atravesando y se va a atravesar en los próximos meses. Y vos hablas de las empresas, yo siempre por ahí tomo al país también como una empresa más, ¿no? Esta cuestión siempre de la erogación, de la salida de dinero, y cuánto tiempo más un país puede seguir asistiendo socialmente al necesitado, a aquella persona que se queda sin trabajo, a aquellos que no pueden pagar, a las empresas asistiéndolas para el pago de sueldos, y obviamente la maquinita que dale que te dale, y a tal punto que se van a importar billetes porque ya no dan abasto con la cantidad de billetes que se están asistiendo desde la Argentina. Y obviamente uno piensa, así? ¿no? ¿Es realmente así? O sea, todo esto, la cantidad de plata que se está emitiendo y lo que significa para un país esto. Sí, es así. Vamos por partes, como para encuadrarlo. Sí. Generalmente las 3 vías de financiamiento que tiene un gobierno, o por lo menos las más extendidas, porque tiene distintas variantes, pero ya son menores, son tomar deuda. Correcto. Los impuestos, es decir, la recaudación común y corriente, y la emisión monetaria. Bien. En un contexto normal, la recaudación de impuestos es obviamente lo más genuino. Sin embargo, en el caso de Argentina y de otros países también, la pandemia ha hecho que la contracción económica provoque una fuerte caída en la recaudación de impuestos, ya sea por el menor nivel de actividad o por empresas y familias que se atrasan en el pago. Correcto. Por otro lado, en nuestro país la variable de aumentar los impuestos ya es inviable porque la presión impositiva es altísima. Por lo tanto, tampoco, si no hubiera caído la recaudación, tampoco tendríamos tanto margen para subir los impuestos porque ya las empresas y las familias están ahogadas. Luego, la toma de deuda, nosotros por los incumplimientos hoy en día no nos prestan. Si bien se está negociando, hoy en día no somos sujetos de crédito a nivel internacional. Por lo tanto, la única vía que tiene nuestro país en este caso es la emisión monetaria. Y en otros estados podríamos estar viendo un mix de estas alternativas como para salir adelante y hacer un programa de estímulos. Sin embargo, estos países o los países de otros países no venían con esta situación de recesión, caída económica. Entonces, digamos, los incumplimientos impositivos no son tan altos como en países como el nuestro, que ya veníamos de situaciones económicas y financieras muy difíciles. Bueno, entonces ese es el primer punto. Luego, en el caso de Argentina, con la asistencia, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia son 10.000 pesos para prácticamente 9 millones de habitantes, o sea que son 90.000 millones de pesos por mes, que no se tenían en presupuesto, digamos, sí, que están, es una erogación que no tenía una contrapartida de un impuesto que se estaba recaudando para generar esa erogación. Por lo tanto, obviamente sale de emisión monetaria es la única alternativa de financiamiento que tenemos. Desde el comienzo de la pandemia prácticamente se han emitido 1 billón de pesos, ¿sí? O sea, ya es una cifra astronómica. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer una distinción en este punto? Que no necesariamente eso se va a traducir en el corto plazo, ¿sí? Subrayo el corto plazo, en inflación. ¿Por qué? Porque la caída de la actividad económica genera un escenario donde no se convalidan aumentos de precios. O sea, hay muchas empresas con niveles de venta muy bajos que no tienen margen para subir los precios. Y así como no tienen margen para subir los precios, tampoco tienen margen para subir los sueldos. Y, digamos, en la economía en general, eso ayuda a que se enfríe la puja distributiva, esto que en nuestro país es tan característico de
que aumentan los salarios y los empresarios remarcan los precios, o remarcan los precios y el gremio pide aumento de salario. Sí, entonces, o también hay en economía se lo conoce con el nombre de la ecuación cuantitativa del dinero, que habla de cuánta masa de dinero hay por la velocidad de circulación del dinero. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una alta circulación del dinero, digamos, la gente está como muy optimista y todo el dinero que le llega lo gasta en consumos o en inversiones porque tiene buenas expectativas de que va a seguir recibiendo dinero, por así decirlo. Correcto. Entonces hay un consumo elevado y el dinero rota muchas veces. Eso, cuando hay mucha emisión monetaria y la masa de dinero circulante es muy grande o crece muy rápido, sí genera mucha inflación. Porque es como que ese mismo billete rota muchas veces de mano en mano. En una situación como la actual eso no sucede. ¿Por qué? Porque la gente con lo que le ingresa, primero de todo le alcanza por los consumos básicos, segundo, también se cancelan muchas deudas, y tercero, la gente por las dudas trata de consumir menos porque no sabe qué va a ser de su futuro. Por lo tanto, eso genera una caída en esa circulación de la velocidad de circulación del dinero que hace que la inflación no se dispare. Sin embargo, esto, como decía, es en el corto plazo, porque si en algún momento se empieza a reactivar la economía, que desde mi punto de vista es algo que puede suceder a partir de septiembre, octubre, puede ser que este año no lo veamos, pero que el 2021 sí tengamos ya una inflación más alta. Bien. El panorama que se avisora para el próximo año, el 2021, el panorama es como caminar Argentina, en el desierto. o sea, yo me imagino así, caminando en el desierto, esperando encontrar agua. El panorama para el año que viene puede llegar a ser caótico para la Argentina. Es un panorama complicado, hay que ver cómo, digamos, qué medidas tome el gobierno. Yo creo que si se llega a cerrar el canje de deuda con los acreedores es un poco un alivio ante esta situación, no porque nos vayan tampoco a salir a prestar grandes montos, sino más bien como una señal de normalización. Es más un efecto psicológico que un efecto económico, y también la posibilidad de realizar acuerdos entre lo que llaman acuerdos empresariales entre empresas y sindicatos, como para tratar de llevar a los precios a una senda consensuada, ¿no? Para evitar que esto se desborde. Sin embargo, bueno, hoy en día, yo no sé si ustedes vienen siguiendo las publicaciones que hace el INDEC y distintas consultoras de economía respecto a los precios. Sí, y ahora entiendo el porqué de esta reunión importante que seguramente vos habrás visto y habrás seguido, este diálogo virtual que mantuvo la CGT con algunos empresarios, hablando de la EA, que hablan precisamente de bajar, de pedir la baja de la presión impositiva. Ahora entiendo, cuando vos ibas relatando esto, el porqué de esta reunión tan importante que hubo en el día de ayer y por qué ha tenido tanta repercusión. Totalmente. Pasa que las empresas pagan muchísimos impuestos y también en nuestro país se pagan muchísimo por contribuciones patronales, digamos, y también el empleado. O sea, se paga mucho por hacer las cosas bien. Claro. Por tener un empleado en blanco prácticamente se duplica el costo del sueldo bruto que tiene el trabajador. Por lo tanto, eso muchas veces termina siendo un desincentivo a contratar nuevas personas. Claro. Y además sí, te saca mucho margen de maniobra y sobre todo impuestos que son totalmente distorsivos, como ingresos brutos, por ejemplo, que en las provincias son uno de los principales, o por lo menos en la provincia de Córdoba, es uno de los impuestos que explica gran parte de la recaudación. Sin embargo, eso va sobre lo facturado, no tiene en cuenta si ganaste, si perdiste. Entonces, por ahí actividades que tienen mucha facturación pero de bajo margen,
le genera una gran presión impositiva. En este sentido es mucho más acorde lo que es el impuesto a las ganancias, que tiene en cuenta cómo te fue en el año, en vez de, claro, de cuánto facturaste. Y el otro contrapunto que se da cuando hay tanta carga social, creo, es esta cuestión de que empiece a reactivarse aún más la economía informal y obviamente el gobierno empieza a hacer más asistencia social porque se presupone que hay más desocupados, pero en realidad se va dando más esta cuestión del trabajo informal. Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que en parte la contención social en escenarios como estos son necesarios para evitar, digamos, escenarios de estallido social, como fue en 2001-2002, que terminan profundizando el problema. Ahora, cuando la presión impositiva es tan alta, que es bien como lo decís, Gustavo, te lleva a que haya un fuerte incentivo a operar de manera informal, porque imagínate, si vos tenés un costo impositivo, no sé, del 50 al 70%, si vos lográs que los organismos de control no te detecten, tenés una competitividad frente a los competidores muy fuerte, digamos, es un ingreso que se lo apropia la empresa, por lo tanto, se lograría tal vez una recaudación igual o mayor. Por eso son los programas de blanqueo muchas veces, o sea, hablaba de un programa de blanquear empleados, o sea, bajar un poco la presión impositiva que hay, pero que se opere de una manera, digamos, que se regularice la situación de empresas y empleados. En nuestro país se habla históricamente, la economía informal ronda del 30 al 50%. Altísimo. Por lo tanto, o sea, si bien hay una presión impositiva alta, también es muchísimo lo que va en negro, como se dice en la calle, ¿no? Ramiro, hoy titulaban que la Argentina es la economía de América Latina la peor preparada para afrontar la crisis justamente post-coronavirus. ¿Cómo lo ves vos? Coincido por los problemas que hemos tenido en los últimos años. Un dato que yo siempre me quedó en la cabeza al analizar el surgimiento de la pandemia, o por lo menos desde que se empezó la cuarentena acá en Argentina, que fue en febrero de 2020, sí, la cuarentena fue en marzo, a mediados de marzo. A febrero el nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria era del 58%. O sea, estábamos operando a media máquina antes de este problema. O sea, ya se venía, como te digo, del 2014 hasta el 2019 con años de estancamiento, incluso se podría tomar desde 2012. O sea, con años de recesión, un año con un crecimiento de 2-3%, caída, 2%, caída, o sea, verdaderamente un escenario que era muy difícil para una empresa. Luego, con todo el problema, digamos, con toda la crisis cambiaria, la suba de tasas de interés en 2018, o sea, veníamos con baja demanda para las empresas, alto costo del dinero, por lo tanto, una situación financiera delicada y restricción de acceso al crédito también en dólares para las empresas medianas y grandes. Eso también te quita competitividad, porque mientras vos te financias a tasas de, no sé, el 8 o 10%, los países europeos, Estados Unidos, otros países se financian al 2% a 10 años y a vos te prestan a un año al 10%. O sea, todo eso va impactando en los costos y también en las facilidades que vos le podés dar, por ejemplo, a un comprador externo respecto a financiarle su compra. Ajá. Entonces, bueno, eso a nivel microeconómico. Luego, a nivel macroeconómico, venir con inflación elevada, venir con un problema fiscal que, si bien durante la gestión de Macri se fue achicando ese problema fiscal, por la crisis se terminó también diluyendo esa mejora, porque al final después se nos fue al pago de intereses de la deuda pública. Después, bueno, asimismo se nos cerró la posibilidad de acceder al crédito, también tasas de interés en niveles muy elevados, es decir, también una serie de desequilibrios que
digamos, nos agarran en esta situación con mucha fragilidad respecto a otras economías, incluso de Latinoamérica, que estaban mucho mejor paradas, que venían con años tal vez no creciendo como se dice, a tasas chinas, pero sí de manera estable al 3-4% todos los años, y eso es lo que finalmente se termina consolidando cuando pasa una década creciendo de esa manera. Es algo importante, ¿no? Ramiro, si vos tuvieses, nosotros hablando un poco del común de la gente, aquellas personas que pueden manejar un poco de circulante, tener un poco de efectivo, no hablamos de aquella persona, del empresario, del que tiene un poco más de plata, el común de la gente, clase media, que cada vez hay menos. ¿Qué recomendación? Muchos de ellos pudieron acceder al IFE, otros no tanto. Muchos de estos pequeños comercios pudieron acceder a los créditos a tasa cero, monotributistas, autónomos, acceder a este crédito que también por lo pronto les ha sido un aliciente para poder sacar algunas deudas de encima y poder sobrevivir. Bueno, y quizás habría que ver dentro de 180 días cuando se empiecen a pagar cuotas que para los que recibieron 52.000 pesos aproximadamente son cuotas de 4.000 pesos. ¿Qué le recomendás a esa gente? ¿Qué le recomendarían a ustedes al común de la gente, al más pequeño, ¿no? Al de ahorrar un mango, aquel que, bueno, hoy comprar dólares, la verdad que no se puede tampoco. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo manejarnos de aquí en adelante con esta economía bastante indecisa que tenemos en la Argentina? Bueno, es simple, no voy a dar una receta mágica tampoco. Si tienen la posibilidad de comprar los $200 mensuales que permite el gobierno con impuesto país, que queda más o menos en 98 pesos, deberían hacerlo. Bien. Si son casados, que compren 400, digamos, tiene 200 cada uno de los cónyuges. Si necesitan ese dinero, que lo vendan en el Blue, porque, bueno, es una forma de tener unos pesos más si lo están necesitando. Si lo pueden ahorrar, mejor. Siempre es bueno tener algo para el futuro. Y luego, esta situación de que hay un parate económico muy grande genera oportunidades de precios en muchos activos. Por ejemplo, en automóviles. Bien. Hoy en día las ventas de 0 kilómetros, por ejemplo, están por el piso. Yo recuerdo en abril había salido el dato que se habían producido 0 unidades de 0 kilómetros. O sea, si bien se vendieron algunas, pero hubo 0 de producción porque no están vendiendo. Incluso he visto también informaciones que algunas empresas hacen remates de unidades que no pueden vender, o sea, a precios muy bajos, o también la posibilidad de por ahí alguien que vende una unidad usada y necesita el dinero, o terrenos de gente que se le hace difícil pagar los impuestos porque por ahí tiene algunas propiedades. Entonces, como no se venden, están pagando impuestos y se lo quieren sacar de encima. Sí. Una pyme, bueno, tal vez alguna máquina usada o alguna también alguna industria que produzca ese tipo de equipamiento que no lo esté pudiendo vender. Es decir, buscaría algunos bienes de consumo durable, como se le llama, bienes de capital, o bienes de uso de consumo durable, que hay oportunidades en ese sentido. Por lo tanto, yo le recomendaría a las personas que aprovechen por ahí si tienen un sobrante para hacer ese tipo de compras. Bien. ¿Plazo fijo, Ramiro? Plazo fijo solamente si hay un excedente para ir comprando los $200 mensuales, digamos. Bien. Es decir, mantener ahí para si después llega el nuevo mes y necesitas comprar dólares, bueno, ahí sacar el plazo fijo y comprar esos dólares, pero no es la mejor opción. Bien. Porque las tasas de interés que están pagando los bancos están muy por debajo y va a seguir muy por debajo de la inflación, por lo menos de los próximos año y medio, me animaría a decir. Bien, y la gente siempre pregunta esas dos cosas básicas, ¿no? Lo del tema del plazo fijo y más que nada por el temor de que pueda haber un golpe desde el Estado que se quede con la plata de tantos ahorristas, como ya recordamos que ha pasado. Y por otro lado, el tema del dólar, que todos preguntan, ¿viste? ¿Y compramos dólares?
compramos al oficial, sí, a ver, después, el Blue, para alguien que tiene, como vos decís, un ahorrista muy chico, no se lo recomiendo porque es un precio muy alto, o sea, yo me manejaría más como te digo, con el oficial. Con el oficial y bueno, y tratar de ver, a ver, hoy en día es todo muy riesgoso, por ejemplo. También sería interesante a alguien de clase media ir comprando materiales de construcción. Claro. Bien. Pero uno no sabe cuál es hoy en día la situación financiera de esas empresas. Es difícil en ese sentido, o sea, y hemos visto varias veces en los últimos años de empresas que han cerrado, que han ido a convocatoria de quiebra por digamos, malos manejos financieros. Ajá. Y ahí la persona que estuvo depositando dinero después no lo recupera. Entonces, operar con empresas confiables y eso, ver qué tipo de negocios se pueden hacer. Perfecto. Y esa es la recomendación del común de la gente, de quienes nos escuchan por allí, que tratamos uno en el día a día, ¿no? Y del trabajador, de esta posibilidad de poder comprar herramientas y poder seguir quizás incrementando un poco el capital de este pequeño empresario, del pequeño comerciante, que puede que a futuro, bueno, lo vaya a necesitar, y eso está bueno también tenerlo en cuenta. Sí, yo totalmente eso, Gustavo, lo recomiendo enfáticamente. Hay que aprovechar este momento en lo posible para eso, para comprar herramientas, equipamientos, rodados, o sea, porque siempre buscando porque hay oportunidades. Hay mucha gente que necesita vender, entonces es buen momento para hacer ese tipo de compras. Bueno, eso mirá, esa frase es la que está quedando por los mensajes que estamos recibiendo de la gente, ¿no? Que lo habíamos nos habíamos comunicado con vos por estas dudas que teníamos ayer cuando hablábamos saliendo de este tema que vos estabas diciendo, de esta licitación, y la gente empezó, ¿cómo que se va a importar billetes? De toda esta charla que tuvimos, la última parte es la que al ciudadano común le interesa, ¿no? Estar desorientado con la economía argentina, que en realidad siempre fue igual. Ahora se nos suma la pandemia, sí, ¿no? Tenemos estas cuestiones cíclicas, ¿no? Los argentinos, de tener etapas buenas, algunas un poco mejores, y mayormente las etapas que son una montaña rusa. Malas, sí. La economía argentina es una montaña rusa. Sí, totalmente. Por eso les decía, por ahí otros países no han crecido a las tasas que nosotros hemos tenido crecimientos también en algunos años, pero vienen creciendo al 2, al 3 todos los años, y eso en 10, 20 años nosotros lo que avanzamos lo retrocedemos. Entonces, por ahí es mejor ese crecimiento más lento pero más estable. Exactamente. Ramiro, como siempre, un gustazo hablar con vos. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto, porque la misma situación y lo que va surgiendo, y post pandemia de lo que se está hablando también, nos tiene un poco en vilo, y uno que a veces poco entiende de lo que lee, siempre es muy didáctico hablar con vos y bueno, tenerlos allí en agenda ustedes, que nos pueden aclarar un poco el panorama de lo que está sucediendo. Por mí, Gustavo, cuando quieran, es un gusto poder charlar con ustedes, así que bueno, cuando necesiten me llaman, así conversamos. Te mando un abrazo enorme, saludos al equipo, Ramiro. Bueno, un abrazo, Inés, un abrazo, Gustavo. Gracias, muchas gracias, a cuidarse, chao, chao. Bueno, así charlábamos con el licenciado Ramiro Farías, de